de Dios. Y bueno, esta noche va a ser una palabra breve, mi hermano, pero una palabra que yo estoy seguro que viene del corazón de Dios. Amén. Y la palabra se llama La cosecha. Es un título sencillo, un título simple. Y bueno, en estas fechas tan especiales, ¿verdad? Amén. Y ya por terminar este año 2018 y estar a punto de empezar un año nuevo. Este año 2018 ya está a punto de terminar, está en terapia intensiva, como dirían los médicos, pero ya viene otro año, amén. Y empezar un nuevo año siempre genera expectativas. Y yo te pregunto esta noche, ¿quién tiene expectativas por este año que está a punto de comenzar? Amén. Todos tenemos expectativas. Es como la mujer que durante 9 meses lleva vida en su vientre y está a punto de dar a luz. Y conforme va transcurriendo el tiempo, como se va cumpliendo ese tiempo de gestación de esos 9 meses, empieza a haber más expectativa, amén. Y más expectativa, y más expectativa. Y cuando está a punto de dar a luz y de alumbrar, la expectativa crece de una manera espectacular. Y la mujer piensa, pues, ¿cómo ha de ser mi hijo o mi hija? ¿De qué color serán sus ojos, su piel? ¿De qué tamaño? ¿A quién se parecerá? ¿Al abuelo, al bisabuelo, a mí, a mi esposa? Amén. Pero tenemos que tener expectativa, porque la expectativa es importante para nuestras vidas. Y más en estas fechas. Y yo creo que en estas fechas hay que hacer 2 cosas que son bien importantes, mi hermano. La primera es dar gracias a Dios por un año que está a punto de culminar. Y independientemente de cómo haya sido el año, porque el año pudo haber sido de diferentes formas, pudo haber sido que te ha ido muy bien, que has prosperado en muchos temas, pudo haber sido un año de retos, puede ser un año de desafíos, puede ser un año en que inclusive algunos problemas, algunos conflictos, pero estamos aquí, mi hermano, adorando a Dios, glorificando a Dios. Y aún a pesar de las circunstancias que pasaron durante este año, Dios te bendijo, Dios te proveyó, Dios usó de su gracia, de su amor, de su bendición, de misericordia para su vida. Dios estuvo conmigo, estuvo contigo, caminó contigo, te guardó, te protegió, te bendijo, te dio tantas cosas. Es decir, que sería prácticamente como interminable dar gracias a Dios por este año que está a punto de terminar, amén. Y así hay que hacerlo, y esa es una parte importante. Yo sé que el pueblo de Dios es un pueblo muy agradecido, es un pueblo que reconoce que la mano de Dios está con él en todo momento, en todo lugar, en cada circunstancia, y que esas bendiciones nos acompañan, amén. Y cuando termina el año, nosotros hacemos memoria y todos decimos, caray, qué grande es Dios, qué obra tan preciosa hizo en nuestra vida, amén. Pero esa es una primera parte. Yo quiero enfatizar también una segunda parte, y es preguntarnos, mi hermano, ¿qué me dejó este año? ¿Qué metas logré que me propuse al principio del mismo? Es decir, cuando comienza un año nos proponemos metas, objetivos. Esas metas las logré. ¿Realmente hice lo que quería hacer, lo que tenía que hacer, lo que Dios me había dicho que debía hacer? ¿Y qué dejé de hacer? ¿Qué cosas dejé un poco en el tintero, ¿no? ¿Por qué no las hice? ¿Cuál fue el motivo por el cual no hice esas cosas? ¿Cuáles son esos asuntos pendientes que dejo para este 2018 y que es muy importante darle continuidad en el 2019? ¿Qué enseñanzas me dejó el año? Amén. Yo creo que podríamos reflexionar de manera muy puntual en todas estas preguntas que son importantes hacernos al finalizar un año. Y podríamos hacerlo, mi hermano, de 2 formas. Una reflexión pasiva, que es una reflexión simplemente que es un proceso de pensamiento donde tú dices, bueno, yo he aprendido este tema, estas cosas, tuve este tipo de experiencia y es un buen aprendizaje y ahí nos quedamos. O llegar a una reflexión activa,
Una reflexión activa es: ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó este año? Pero ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer diferente que no hice el año que pasó? Y yo creo que todos queremos tener esa reflexión activa, esa reflexión que nos lleve a la acción, porque queremos tener mayor desarrollo, amén. Queremos tener mayor crecimiento, queremos que sea un año más efectivo, queremos que sea un año más productivo, un año donde podamos llegar a otro nivel espiritual, otro nivel en nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, amén. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay algo importante. Hay una frase que a mí me gusta, no viene en la Biblia, mi hermano, y dice: el que no conoce o que no entiende su pasado está condenado a repetirlo, amén. Y nosotros no queremos repetirlo, no queremos estar repitiendo, está haciendo como ahora dicen los jóvenes, un copy-paste de lo que pasó, de lo que vivimos en años pasados. Queremos tener experiencias diferentes, pero por eso tenemos que generar una nueva estrategia, amén. Y Dios quiere que generemos una nueva estrategia, porque quiere llevarnos a otras cosas distintas, amén. Otras cosas diferentes, a cosas de nuevo nivel, porque tenemos un Dios, mi hermano, que es un Dios de avance, es un Dios de progreso, es un Dios de conquista, mi hermano. Él quiere llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiere transformarte conforme a su imagen y semejanza, y quiere cumplir sus sueños y el propósito que Dios tiene en tu vida. Esos anhelos que tú tienes en tu corazón, esos sueños que tú tienes en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, por los cuales has orado, te has esforzado, has trabajado, esos sueños que van conforme al propósito, al plan y a la voluntad de Dios, esos sueños que se van a cumplir, amén. Pero tenemos que hacer algo también nosotros, amén. Tenemos que contribuir con Dios, amén. Porque Dios tiene muchísimas bendiciones, y ese es un momento importante para llegar a la reflexión, para poder reflexionar acerca de este tema y poder llegar a lo que dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, amén. Dios tiene preparado eso, porque es un Dios de poder, es un Dios de gloria, y es un Dios que nos ama, amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos al Salmo 126. Dice el Salmo 26: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Quién quiere ser como los que sueñan? Amén. Dile a tu hermano al lado: debes soñar. Amén. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que segaron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Esta palabra me bendice tanto, me llena tanto de esperanza, porque la palabra de Dios nos llena de esperanza, amén. Esa esperanza que necesitamos tener esperanza. Esa esperanza, mi hermano, que te bendice. Esa esperanza que nos edifica. Esa esperanza que nos hace esperar lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Una esperanza que nos lleva a otro nivel, que nos catapulta a nuevos niveles, a nuevas alturas, a nuevas dimensiones. Esa esperanza que rompe tus límites, que rompe mis límites, que rompe mis moldes, que rompe mis paradigmas, que nos hace que nos detengamos, porque lo más peligroso para el pueblo de Dios es que pierda la esperanza. No podemos perder nosotros la esperanza. A mí Dios me hablaba y me decía: tienes que hablarle de esperanza al pueblo de Dios, porque el pueblo necesita esperanza, necesita esperar lo mejor de mí, lo que yo tengo preparado para él. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos limitamos, nos detenemos por el qué dirán? Porque tengo temor, porque tengo miedo, por pretextos, por excusas, por justificaciones. Pero lo mejor está por venir, amén. Lo mejor de Dios está por venir. Si tú lo puedes creer, dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Santo sea su nombre. Amén. Amén. Este Salmo 126
es un salmo de alegría gradual. Y si lo revisamos un poco, si lo escudriñamos, dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿De qué está hablando de la cautividad de Sión este salmo? Y los teólogos dicen que muy probablemente lo que fue es que está hablando acerca de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia. Amén. El pueblo ha sido cautivo por Babilonia, y tal vez en alguna de las partes más oscuras del pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel pecó, en donde el pueblo de Israel se entregó a ídolos paganos, no siguió los estatutos, no siguió los preceptos, no siguió la voluntad de Dios. Ellos fueron cautivos, así llegó el pueblo babilónico y se los llevó. Y podríamos saber mucho de eso, y viene muy específico y viene más claro en el libro de Daniel. No vamos a hablar directamente de eso, pero este salmo está hablando de eso. Entonces nos preguntamos, a ver, el pueblo de Dios estaba cautivo, estaba viviendo uno de los momentos más difíciles, y habla acerca de sueños, pero de soñar acerca de ¿qué? Yo quiero decirte que el pueblo de Dios tenía una palabra, porque cuando hablamos de soñar, entendámoslos como un término positivo y un término importante. Olvidemos del término cultural. A veces la cultura va en contra de los sueños, a veces la cultura aniquila nuestros sueños, la cultura mata nuestros sueños, las canciones populares matan nuestros sueños. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? El sueño popular de ganarte 1 millón, mejor trabaja, ya levántate temprano. No, mi hermano, hablamos de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, esos sueños que te van a llevar a la grandeza, esos sueños que te van a llevar a cumplir el plan, el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida. Me encanta la frase: seremos como los que sueñan. ¿Y cómo son los que sueñan? Los que sueñan son aquellos que tienen visiones. Entendamos el sueño como una visión. Y una visión es un enunciado donde viene implícito el futuro, lo que va a pasar. Las empresas lo entienden muy bien, y creo que es un buen ejemplo. Las empresas siempre tienen una visión. Entendamos que visión y sueño es un sinónimo, es lo mismo. Las empresas tienen una visión, y en la visión la empresa está proyectando su futuro. Ahorita estoy de alguna forma, pero en 3, en 5 y en 10 años voy a ser de otra forma. Voy a lograr otras metas, voy a lograr otros objetivos. Entonces las empresas no se complican, mi hermano. ¿Qué hacen? Se reúnen los dueños de la empresa, elaboran una visión de 5 a 10 años, se ponen todos de acuerdo, y lo más importante de esta visión, ¿qué es? La comunican a los demás. Esa visión tiene que ser comunicada. Es decir, esa visión no se va a quedar únicamente en el cuerpo directivo como un buen plan, como un buen deseo, como un buen propósito, como sería bueno lograrlo. No, esa visión ellos la elaboran para realmente llegar a ese lugar. Pero para llegar a ese lugar, ¿qué necesitan? Necesitan la colaboración de todos, ¿no? Ellos solos no lo pueden hacer. Necesitan la colaboración de todos los empleados. Entonces, y una vez que tienen bien definida la visión, la comunican. Y a mí me ha tocado vivir en las empresas cómo comunicar esa visión de diferentes formas. Pero lo importante es que la gente entienda que la empresa en este momento es una, y dentro de 3, 5, 10 años va a ser una empresa muy diferente, con un crecimiento muy diferente, con una rentabilidad muy diferente, con unas ventas muy diferentes, con unos ingresos muy diferentes, y que en esto va implícito que probablemente los sueldos y las prestaciones sean diferentes. Y eso es una situación muy motivante. Entonces, al comunicar esta visión, los dueños de la empresa juntan a los empleados, los reúnen y se les explican. Mira, ahorita estamos así, pero entre 5 años vamos a ser la mejor empresa comercial, la mejor empresa de ventas, la mejor empresa de autos.
a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional. Y de alguna manera motivan a los empleados a que ellos aprendan esa visión. Es decir, ellos la entiendan, la conozcan y la vivan, y ellos puedan trabajar en función de la visión. Pero ¿cómo trabajar en función de la visión? Muy fácil. Es muy diferente, mi hermano, que tú trabajes a corto plazo, pensando que el día de mañana puedes estar en otro lugar, en otro trabajo, o que trabajes a largo plazo. Que trabajes con un lapso de 5, 10 o 15 años. Es muy diferente la motivación, es muy diferente el interés, es muy diferente la productividad, es muy diferente todo. Entonces, la visión tiene un poder en el mundo natural, pero como vamos a ver la palabra, también tiene un poder en el mundo espiritual. Me ha tocado a mí conocer empresas que es tan importante la visión para ellos que inclusive hacen canciones de la visión. Entonces juntan a todos los empleados y los ponen a cantar la visión. Y eso lo hacen para que los empleados se aprendan la visión, ¿verdad? Es más fácil aprenderse la visión a través de una canción que aprenderse la visión pues a través de un enunciado, ¿no? Eso es lo importante para las empresas, pero no solamente las empresas tienen visión. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo no trabajo en una empresa, pero también debes tener una visión. Pues yo ni siquiera tengo negocio, tengo empresa. Bueno, una visión es ver a tu hijo que tiene 6 meses en la universidad durante 20 años. Esa es visión. Para que pues eso suceda tienes que hacer muchas cosas en el intermedio, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver la visión. Visiono mejores ingresos, visiono comprar una casa. Y estoy hablando en estos momentos de ejemplos más desde el punto de vista natural, pero también Dios tiene su perspectiva al respecto. Y es lo que quiero que toquemos también, porque de la perspectiva de Dios es ver más allá de lo actual, de lo que estamos viviendo. Es ver mucho más allá de estos momentos, es ver mucho más allá de nuestras circunstancias, es romper, escúchame bien, las barreras de lo presente, de lo actual, de lo que estamos viviendo, para poder penetrar en un futuro mejor, amén, en un futuro donde se conectan mis sueños con los sueños de Dios, en lo que estoy destinado a hacer. En ese salmo podemos ver si ellos estaban soñando o se habían soñado durante el proceso de la cautividad y posterior a él. Quiere decir que tenían una visión que Dios les había dado y Dios les había dicho que iban a ser liberados, y ellos creyeron en eso y vivieron durante esos 70 años en el pueblo obedeciendo los mandatos de Dios, porque sabían que a lo mejor ellos no, pero sus hijos iban a ser libres, amén. Eso es tener visión, es ver mucho más allá. Estaban fuera de su patria, pero no importa, había esa visión que tenían ellos. Ahora, ¿es importante la visión para la palabra de Dios? Yo te he puesto ejemplos del mundo, pero la palabra de Dios en Habacuc 2:2 dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyera en ella, y aunque la visión se tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, amén. Hablan de escribir una visión. Hablan de que es importante que tengamos una visión, que tengamos un sueño, que nos podamos proyectar hacia el futuro, que no solamente estemos viviendo en el presente, porque nos pasa, mi hermano, que estamos viviendo de repente día a día, y pensamos al siguiente día, y no es malo que vivamos día a día, pero tenemos que tener una visión clara, una visión específica de cómo la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas. Y es que la visión, ¿cómo se forma? Tú me preguntarás, hermano. Bueno, la visión se forma como se forma un rompecabezas, amén. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era chiquito, a mi mamá le gustaba comprando rompecabezas, y hacía un rompecabezas de 500 o de 1000 piezas. Déjame decirte que es bastante complejo, pero hay una forma para hacer el rompecabezas, y esa forma es empezar por el perímetro del rompecabezas, que es más fácil, luego empezar a llenarlo parte a parte. Así es la visión en el pueblo de Dios. Cada pieza del rompecabezas es como una palabra que Dios ha dado en tu vida, y tú vas formando una palabra que escuchaste en una predicación, una palabra que Dios te habló, una palabra que Dios te ministró, una palabra que tú leíste y pones una pieza más,
y pones otra pieza más, y pones otra pieza más. Y llega un momento que tienes el cuadro completo del rompecabezas. Porque al principio el rompecabezas no tiene pies ni cabeza, ¿no sabes? Es decir, tienes todas las piezas ahí, te imaginas y recuerdas lo que es, tienes una imagen a un lado, pero conforme lo empiezas a formar, empieza a tener sentido. Y así es la visión de Dios a través de su palabra. Te empieza a dar un sentido, te empieza a dar un propósito. Y cuando terminas de formar rompecabezas, tú ya tienes la visión, tú ya sabes a dónde vas a ir. Y no solamente hablo de una visión corporativa, no solamente hablo de una visión de iglesia, que es una visión importante, hablo también de una visión personal. Amén. Pero es importante que se tenga definida esa visión. Y es importante también que se escriba esa visión. Y no solamente en Habacuc 2 habla acerca de escribir la visión. En Deuteronomio 17, del 17 al 20, no lo leas, yo te lo comento. Se hablaba acerca de hay algo muy interesante. A los reyes en Israel había reyes buenos, hubo muchos reyes buenos y muchos reyes malos. Recuerdan que el reino se dividió en Judá y en Israel. Pero había algo que tenían que hacer los reyes. Y era, una vez que tenían el libro de la ley, o que lo recibían, o que lo heredaban, tenían que copiarlo todo completo. Tenían que escribirlo, volverlo a escribir el libro de la ley. Y ellos tenían un plan y un propósito. El poder escribir ese libro de la ley era como poder recordar todos los planes, el propósito de Dios que tiene para su vida. Y tú me dirás, bueno, ¿y será necesario escribirlo? Pues sí fue necesario, porque hubo una época en Israel que el libro de la ley se quedó olvidado. Y recordarán hace un par de predicaciones que nuestro pastor hablaba de Josías, que fue uno de los reyes, que de repente dijo, vamos a reparar el templo. Y al momento de reparar el templo, se encontró en el libro de la ley que estaba ahí olvidado, estaba ahí empolvado. Y él lo leyó y se quebrantó y se humilló y lloró, porque vio lo que Dios tenía para el pueblo y lo que el pueblo había hecho y hacia dónde iba el pueblo. Eso es lo importante de poder tener una visión. Y la palabra nos insta y la palabra nos motiva para poder escribir esa visión y tener esa visión de una manera muy particular, de una manera muy específica. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Amén. Qué triste, ¿no? Que teniendo todas las herramientas, teniendo la palabra de Dios, hubiera habido ese desvío del pueblo de Dios y que se hubieran extraviado, ¿no? Porque no hicieron lo que Dios le dijo a los reyes. Los reyes no escribían la palabra de Dios, los reyes no tenían esa visión en su corazón y obviamente al no tener esa visión en su corazón se extraviaron. Amén. Porque esa palabra de Dios, esa visión que Dios te ha dado en tu vida es una visión que tiene cumplimiento. Y hay que buscarla con insistencia, con trabajo. Hay que buscarla, hay que lograrla. Y lo importante aquí es tener esa visión. Por eso me remonto otra vez al libro de los Salmos. Habla de los que sueñan, que son como los que tuvieran visiones y sueños, que es lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios también dice una parte que es importante. Mira, mi hermano, Dios me habló de una manera muy, muy particular, muy, muy puntual. Y me decía, y lo digo con toda la franqueza y con toda la sinceridad, el 2019 va a ser un año de cosecha. Amén. Va a ser un año donde vamos a cosechar. Es una palabra que yo tengo en mi corazón, es una palabra que yo tengo en mi espíritu, que este 2019 va a ser un año de cosecha y va muy conectado con lo que te estoy diciendo acerca de la visión, porque para poder cosechar tienes que tener una visión de que vas a cosechar. Gloria a Dios. Tienes que saber exactamente qué quieres. No puedes cosechar algo que tú no tienes claro en tu mente y en tu corazón. Pero la misma palabra dice en los Salmos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esta es como la primera parte. Ha habido una siembra, mi hermano. Tú has sembrado en muchos aspectos de su vida.
Y la siembra lleva implícita un proceso. Y lleva implícito un proceso que no es fácil y no es sencillo. Yo no soy experto en agricultura ni en aspectos agropecuarios, pero me ha trabajado y a través de mi vida laboral he tenido contacto con empresas agroindustriales. Y sé lo que significa un poco la siembra. Y sé lo que significa, lo que implica el sembrar algo. Y hace un tiempo platicaba yo con una persona que tiene una empresa en que se dedica a comercializar productos derivados del pino americano. El pino americano pues es un árbol, es un pino, vamos, que se siembra principalmente en el sureste de México, amén. Y él me decía, dice, bueno, del pino americano sacamos el pinol, tú lo conoces, el pinol, pero me explicaba, es todo un proceso. Porque para tú siembras a la semilla del pino, y para que el pino sea lo suficientemente fuerte o maduro para poder segarlo, para poder cosecharlo, tienen que pasar 10 años, mi hermano. 10 años en los que se tiene que estar trabajando. 10 años en los que se tiene que estar cultivando la tierra, regando la tierra, cuidando a la semilla que no se infecte, que no tenga plagas. Es decir, es todo un proceso de 10 años. En esos 10 años tú no vas a ver nada, sino hasta el término de ellos. Pero cuando habla de sembrar, cuando dice la palabra de sembrar con lágrimas, yo también lo entiendo, mi hermano, como ese proceso del sembrador, en donde de alguna manera el sembrar en unas temperaturas de más de 40 grados en el sureste de México es sumamente complicado. Él me decía, Ramón, los trabajadores, pues, ¿cómo le podemos hacer? Porque no más quieren trabajar 4 horas al día, no más. Ellos no trabajan más de 4 horas porque el calor es insoportable. Entonces, ese sudor, ese esfuerzo es muy grande el que se lleva a cabo para finalmente poder tener el producto que es el pino americano. Y una vez que se tiene este producto de pino americano, pues obviamente se empieza a procesar y se saca el pinol, se sacan los productos derivados y viene la cosecha, y vienen los rendimientos, y vienen los dividendos para la empresa. Pero hubo todo un proceso. Y lo mismo es en la parte espiritual también. Porque así como el agricultor, como el sembrador, tiene un sueño, tiene una visión de crear algo, pero sabe que también existe un proceso que puede ser largo. Así es la visión con Dios. Porque Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de etapas. Dios es un Dios de tiempos. Tenemos el tiempo cronológico y tenemos el tiempo profético, el rema de Dios. Y Dios trabaja en base a procesos. Y hay veces que tenemos que estar sembrando algo, ¿no? Y mientras sembramos, obviamente no cosechamos. Pero tenemos que esperar y tenemos que ser pacientes. Porque si un agricultor se desespera y a los 5 años aborta el proceso, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Simplemente no va a cosechar lo que en su momento sembró. Lo mismo es con Dios. Lo mismo pasó con Dios cuando el Salmo se refiere que el pueblo de Dios estaba cautivo y seremos como los que sueñan. Dios le dio una palabra en Jeremías y le dijo que después de 70 años yo haré que el pueblo de Dios regrese. Era una visión a largo plazo. Ahora, no todas las visiones son de 70 años, ni mucho menos. Pero esa visión específica así era. Y se tuvo que vivir todo un proceso de cautividad hasta que llegaron esos 70 años. Y en ese momento Dios puso en el corazón de uno de los reyes de Babilonia, uno de los reyes persas, puso en su corazón, dice la palabra de Dios, que puso su espíritu en su corazón, hacer regresar a los cautivos en Jerusalén, amén. Después de exactamente 70 años. Por eso ellos soñaban, y a lo mejor ni siquiera soñaban ellos, sino soñaban a lo mejor algunos de ellos se ven que no lo iban a ver, pero se ven que sus hijos, sus nietos y sus tataranietos lo iban a ver. Entonces el proceso de siembra es un proceso siempre importante. La siembra, mi hermano, implica sacrificio. La siembra
implica dolor. La siembra implica lágrimas, mi hermano. Dice Carlos Spurgeon que las lágrimas son como la oración líquida. Amén. Esas lágrimas que que el pueblo de Dios ha soltado y ha orado, dice la palabra de Dios: no estarán tus lágrimas en mi redoma. Ese Dios conoce tus lágrimas, cuenta tus lágrimas. Él sabe todo ese tiempo en el que tú has sembrado. Él sabe todo ese tiempo en el que tú te has esforzado. Él sabe todo ese tiempo que ha pasado y que tú tal vez has pensado en tu corazón: Señor, pero ya pasaron 2 años, 3 años, 4 años y yo no veo que cambien las cosas. Pero el Señor tiene un tiempo, tiene un proceso, tiene un momento específico para ti. Así como el sembrador, que en la semilla hay un tiempo. Es lo mismo en la vida espiritual que en la vida material, porque es un reflejo la una de la otra. Amén. Pero Él conoce esos tiempos, Él conoce esos momentos. Y va a llegar un momento en el que llega la cosecha, en el que llega la siega, en donde va a haber ese gozo, donde va a haber esa bendición que tú tanto has anhelado, que tú tanto has esperado, que tú tanto has orado, que tú tanto has anhelado. Dice: irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, porque es complicado. Pero dice: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bueno, las gavillas, ¿qué son? Las gavillas son los racimos ya del fruto, pues, racimos de cebada, racimos de trigo. Entonces de repente tú sembraste durante mucho tiempo, sudaste, trabajaste y de repente cosechas y agarras las gavillas, que son un montón de cebada, de trigo, y te las llevas con gozo, porque la cosecha también lleva gozo, la cosecha también lleva alegría, y esa es una parte importante. Amén. Y quiero ponerte prácticamente, para terminar, 2 ejemplos importantes acerca de la siembra y la cosecha. Vamos a lo que es el libro de Samuel, el capítulo 1, versículos del 1 al 28, y vamos a hablar un poquito acerca de la vida de un personaje muy importante. Y este personaje se llamaba Elcana. Elcana era un varón de Dios, era un hombre de Dios. No lo vamos a leer, lo voy a platicar. Era un varón de Dios, era un hombre de Dios, y él tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. O sea, había una diferencia importante entre sus 2 esposas. Una era fértil, que ya tenía hijos, que era Penina, y Ana era estéril. Y este varón era un hombre de Dios y todos los años subía a Jerusalén, porque todos los años tenía que subir a Jerusalén, a ofrecer él sacrificios, a adorar a Dios y a bendecir a Dios. Y le acompañaban sus hijas, obviamente Ana, que era estéril, y Penina y sus nietos, y le acompañaban todos, y le daba el sacrificio a Dios, pero también le daba a sus nietos y a sus hijas. Y dice la palabra de Dios que Ana le daba una parte mayor que a Penina, porque Elcana amaba más a Ana. Y dice la palabra de Dios: aunque Jehová no le había dado hijos. Y Penina, aunque era su hermana, también era su rival. Dice la palabra de Dios que Penina la irritaba a Ana, la molestaba. Tal vez decía: oye, pero tú probablemente a mí me quiere más Elcana porque yo puedo darle hijos y tú no. Venimos todos los años aquí, ofreces sacrificios y tú vienes sola. Y yo vengo con mis hijos y ofrecemos sacrificios yo y mis hijos. Y dice que Ana estaba molesta y estaba irritada. Pero imagínate tú la escena de Ana, una mujer de Dios, durante años, no dice la palabra cuántos, llorando, porque dice la palabra de Dios que ella lloraba. Ella lloraba porque anhelaba en su corazón tener hijos. Y ella lloraba porque sentía que Penina la irritaba, la molestaba. Sin embargo, dice la palabra de Dios que su esposo amaba mucho a Ana. Y él le decía: pero ¿por qué lloras? Porque la vida de repente llorando. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Eso le decía su marido. Pero un día Ana se levantó. ¿Cuántos de nosotros nos queremos levantar? ¿Cuántos de nosotros queremos reclamar lo que Dios tiene o lo que Dios nos ha heredado? Amén. Dice la palabra de Dios
que Ana se levantó. Un día Ana se fastidió del problema. Un día Ana dijo: hasta aquí, ya no más críticas, ya no quiero escuchar a Penina afligiéndome, ya no quiero estar en esta situación, y se levantó. Y de repente, mi hermano, tenemos que levantarnos. Hay un problema que de repente es más grande que nosotros, hay un problema que nos rebasa, hay un problema que nos supera, hay un problema que no lo podemos resolver en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias influencias, pero que le tenemos que poner alto. Amén. Sí, hasta aquí llegó. Esto ya me sobrepasó. Yo no puedo permitir más que esto siga sucediendo. Y fue lo que Ana dice la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al pilar del templo Jehová, ella llega al templo y se pone a clamar a Dios con lágrimas, con un espíritu de quebrantamiento, de humillación, de convicción en su corazón, y empezaba a clamar a Dios de tal forma, murmurando, que el sacerdote pensaba que estaba ebria, pero en realidad ella estaba afligida en su corazón. Y ella quería hablar con Dios y quería poner fin a esa situación. Y dice la palabra de Dios que oró a Jehová y lloró abundantemente, lágrimas. Pero escúchame algo, no fueron las lágrimas nada más de ese momento, fueron las lágrimas de un periodo de tiempo de muchos años. Esas lágrimas de la siembra, mi hermano, esas lágrimas fue la que ella virtió en ese momento. Pero yo te quiero decir algo, ella tenía una visión. Ella estaba llorando por algo que realmente anhelaba en su corazón, que deseaba en su corazón. Ella tenía una visión, porque ella cuando está en ese proceso de oración, dice algo que a mí me impresiona mucho y que me habla acerca de visión. Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. ¿A quién habla? A su hijo. La visión que ella tenía, es decir, ella no quería un hijo para que la acompañara en su vejez, para que probablemente la acompañara en su viudez. Ella tenía una visión muy clara de qué quería tener. Quería tener un hijo no para ella, no para que la ayudara a ella, no para que fuera parte importante de su descendencia, porque como sabemos, en Israel la descendencia es muy importante, la genealogía era muy importante, el tener hijos era importante. Por eso los libros están llenos de genealogía por todos lados. Pero ella iba más allá, ella tenía una visión, ella tenía un plan. Por eso lloraba, por eso se acongojaba, porque ella quería tener un hijo para ofrecérselo a Jehová. Es decir, ella se iba a desprender de él para dárselo a Dios, y así lo hizo. Y después de que hace esta oración, con ese clamor, con esas lágrimas, con esa aflicción de corazón, dicen que ella se levanta y se va y come, sabiendo, tenía una convicción en su corazón que Dios la había escuchado. Y posteriormente ella concibe un hijo. Y estamos hablando del profeta Samuel, uno de los hombres más importantes en el Antiguo Testamento. Samuel, para recordar algunas de las partes importantes, fue el que ungió a David. Fue un hombre muy importante que dirigió al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la visión que tú tienes de tu vida? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué has hecho para lograr esa visión? Tenemos a veces que llegar a un límite, como llegó Ana, decir ya no más, y dar un paso de fe más allá. Y se van a abrir los cielos para bendición, se van a abrir los cielos para poder y para gloria. Pero tenemos que tener esa visión bien clara, esa visión bien específica, esa visión que nos va a llevar a nuevos niveles, a nuevas alturas, a nuevas dimensiones de gloria, de gracia y de poder. El poder de las lágrimas, la oración líquida. Pero yo no solamente quiero dejarle una connotación de oración, porque el sembrar también implica esfuerzo, implica trabajo, implica poder hacer cosas con todo el sudor, con todas las ganas, con toda la energía, y ofrecérselas a Dios. Y Dios va a abrir los cielos. Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo es el rey Ezequías. Dice la palabra de Dios, el rey Ezequías era un rey muy importante en el Antiguo Testamento. Un rey que restituyó y reconstruyó un poquito a Jerusalén,
porque su predecesor lo había destruido completamente. Y era un hombre que amaba a Dios, un hombre que quitó ídolos, que quitó imágenes, que quitó todo lo que tenía que quitar y volvió a hacer el sacrificio, volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Pero este rey se enfermó. Amén. Y en esa enfermedad vino el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Imagínate qué palabra tan dura, ¿no? Y dicen que Ezequías se volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: Señor, acuérdate de lo que he hecho. Acuérdate, Padre Santo, de lo que he caminado contigo. Acuérdate, Señor, de mi vida. Dice que lloró amargamente, lágrimas. Lloró amargamente. Y antes de salir del portal, Dios le habló a Isaías y lo regresó y le dijo: dile a Ezequías que vas a vivir 15 años más. Se le prolongó 15 años más. Porque Ezequías tenía una visión. Él había reconstruido Jerusalén y quería continuar esa visión. Él sabía que probablemente, como sucedió efectivamente, sus hijos no le iban a continuar. Ese es el poder de una visión. Ese es el poder de un sueño. Es el poder de lograr aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Y mira, mi hermano, este 2019 es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha, amén. Es tiempo donde vamos a caminar en las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Yo te digo en esta noche, en el nombre de Jesús, todas aquellas cosas por las cuales tú has orado, por las cuales has clamado, por las cuales has suplicado, por las cuales has sudado, todas aquellas cosas por las cuales has trabajado durante años, Dios las tiene en su corazón. Y viene un 2019, amén, donde tú vas a cosechar todo aquello que sembraste. Gloria, amén. Tú lo puedes creer. Vas a cosechar. Yo no sé tus sueños, yo no conozco tus visiones, yo no conozco aquello por lo que has orado, por lo que has clamado, por lo que has trabajado, ya sea en lo espiritual, en lo familiar, en los negocios. Pero Dios tiene preparado algo grande para este 2019. Tienes que preparar tu corazón, tienes que preparar tu espíritu, tienes que dar un paso más, tienes que seguir clarificando esa visión para que tú, cuando llegue y cuando tengas esa cosecha en tus manos, puedas dar la gloria y la honra a Dios, porque lo que Dios va a hacer es imposible que tú hagas en tus propias fuerzas. Como Ana, jamás pudo haber ella concebido sin la voluntad, sin el propósito y sin que la mano de Dios hubiera intervenido. Este 2019 va a ser un año donde la mano de Dios va a intervenir en tu vida. Todas aquellas cosas pendientes que tú tenías, todos aquellos asuntos que no podías arreglar, pero todo aquello en lo que tú has trabajado, mi hermano, en lo que has orado, en lo que has sembrado, Dios va a actuar, Dios va a moverse, Dios va a sorprenderte en este 2019. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu para cosas nuevas, porque Dios te quiere llevar a nuevos niveles, quiere catapultarte a nuevos niveles de gloria, de gracia y de poder, para que este 2019 sea un año en lo personal de cosecha abundante en todo aquello que trabajaste, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea tu nombre, santo sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Santo sea su nombre. Santos, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia son para siempre, Señor. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que este 2019, Señor, pongas esperanza en nuestro corazón. Esa esperanza, Señor, que cosas grandes vienen, Señor. Esa esperanza, Señor, que tú vas a romper o irrumpir de lo natural a lo sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Que tú tienes cosas preparadas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Señor. Este año 2019 es un nuevo ciclo, Señor, que comienza, Señor, y comienza cosechando aquello que hemos sembrado, Señor. Tú lo has puesto en mi corazón y en mi espíritu, Señor. Es una palabra que viene de ti, Señor. Es una palabra que nos llena de esperanza, Señor. Yo te pido que prepares nuestro corazón para lo que viene. Prepara nuestro espíritu, Señor, para poder recibir, Señor, con un corazón abierto, con las manos abiertas, con la mente abierta, Señor, todo aquello que tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amoroso, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es en nuestras propias fuerzas, Señor, que aunque hemos trabajado, Señor, y hemos hecho cosas, nos hemos esforzado, tú eres el que al final pones tu mano de poder, Señor, para bendecirnos y para ungirnos, Señor. Y así como pusiste, Señor,
en el rey de Persia, Señor. Liberar a los cautivos después de 70 años, Señor. Yo sé que tú vas a poner el corazón de muchos hombres al abrir puertas para mis hermanos, puertas de bendición. Vas a poner oportunidades, Padre, que se estaban esperando, que se estaban orando, que se van a abrir, Señor. Negocios que van a prosperar, Señor, por gente que ha trabajado, que se ha esforzado, Señor. Ministerios que van a crecer, Padre Santo. Todo aquello que tú vas a hacer, Padre Santo, porque eres un Dios de gloria, de gracia y de poder. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre.